cosa que necesitamos entender, que la salvación en un sentido es pasada. En el pasado, ¿verdad? Cristo me ha liberado de la pena del pecado. En la cruz, cuando Él murió por mí, Él me justificó en la cruz. Cuando me justificó, y ahorita vamos a hablar de lo que significa ser justificado, Él me liberó del infierno, de la paga del pecado. En el presente, en la medida en que yo me sigo santificando, es decir, que yo sigo mejorando mi vida de santidad, yo estoy siendo liberado del poder del pecado. Menos poder tiene el pecado sobre mi vida y puedo vivir mejor. Pero en un futuro, cuando ya yo entre en gloria, Dios me liberará de la presencia del pecado. De la pena del pecado, del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado. Y eso es algo que estoy esperando con mucho gozo. La Trinidad en la salvación. La salvación no es obra solamente de Cristo, no es obra solamente de Dios Padre, no es obra solamente del Espíritu Santo, es obra de toda la Trinidad. Dios Padre diseñó el plan. Cristo se ofrece como redentor y el Espíritu Santo es quien da la convicción de pecado y produce la regeneración. Yo decía anteriormente que necesitamos analizar las cosas de la perspectiva de Dios porque bajo la perspectiva humana Cristo se ofrece como redentor después que Adán y Eva cayeron. Desde la perspectiva de Dios, Cristo es seleccionado como el redentor desde antes que Dios creara el mundo. Lo que implica que Dios sabía que Adán y Eva iban a caer, iban a pecar. Cuando hablamos de justificación, dos conceptos importantes en lo que es la salvación: justificación y santificación. Justificación, esto es como lo define la teología sistemática de Strong, dice: por justificación queremos decir esa acción judicial de Dios en la cual, por cuenta de Cristo, a quien el pecador se une por fe, declara que el pecador ya no está expuesto al castigo de la ley, sino que está restaurado y vuelve a gozar del favor de Dios. En otras palabras, cuando Cristo muere en la cruz, ese es su acto de mi justificación. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, entonces por Cristo, que eso es lo que está esta definición diciendo, ahora Dios puede quitarme la pena, la paga del pecado, y ahora yo puedo volverme a Dios y Dios puede volverse a mí y yo he sido justificado. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Hasta que eso se dé, yo no estoy en paz con Dios. Literalmente la palabra de Dios dice que nosotros, antes de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos enemigos de Dios. La palabra es muy clara en términos de cuál es la posición del hombre antes de estar en Cristo, antes de tenerlo como Señor y Salvador, que es enemigo de Dios, que no quiere saber de Dios, para nada, no quiere que le hablen de Dios. Santificación es diferente de justificación. Hablamos de dos tipos de santificación. Posicional, déjame devolver, la palabra santo significa ser apartado. Entonces la santificación posicional es el día que yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, Dios me aparta para Él, yo he sido santificado. De ahí que cuando Pablo le escribe a los creyentes en Tesalonicenses, en Efesios, le dice a los santos en tal sitio. No es necesariamente que ellos están viviendo una vida pura, pero ellos son santos en el sentido de que Dios lo ha apartado para Él. La otra santificación de que hablamos, esta palabra que está aquí es en inglés experiential, porque no la tengo en español, pero básicamente es la santificación que yo experimento en la medida en que voy caminando con Cristo y voy mejorando mi vida de santidad, mi vida de obediencia. Como cuando estoy en una escalera, imagínense que el primer peldaño significa mi salvación. Es el día que yo nací de nuevo, peldaño número 1. Ahí estoy justificado ya, ahí estoy salvo. Pero no tengo mucha santificación porque eso ocurrió ayer. Entonces ahora yo comienzo a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, y yo comienzo a subir la escalera. Entonces cada peldaño es un peldaño más en mi proceso de santificación, y a eso es que llamamos santificación de experiencia, lo que yo voy experimentando a través de la vida, que en inglés ha sido nombrado como experiential. Y esa santificación es el proceso entonces a través del cual Dios me va transformando poco a poco a la imagen más cerca de la imagen de Jesús. Poco a poco, poco a poco.
La palabra de Dios dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Pero Dios ha revelado cuál es su voluntad, vuestra santificación. Cuando a veces alguien nos pregunta, pastor, ¿y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lo primero yo tengo que preguntarme si estoy viviendo en santificación. Porque la voluntad general de Dios para cada uno de los que estamos aquí es santificación. Si yo no conozco eso, difícilmente Dios quiera revelarme la voluntad personal para mi vida, porque yo ni siquiera estoy viviendo conforme a su voluntad general. Vamos a comparar la justificación con la santificación. Entonces, justificación es lo que Dios hace por nosotros. Él nos justificó en Cristo en la cruz. Santificación, por otro lado, es lo que Dios hace en nosotros. La transformación que Dios va efectuando en nosotros. Pero ambas cosas son de Dios, la justificación y la santificación. La justificación es un hecho pasado, Cristo lo hizo en la cruz, ya eso se dio. La santificación es un proceso que está ocurriendo y continuará ocurriendo hasta el último día de mi vida. En la justificación Dios nos declara justo. En otras palabras, cuando Cristo muere en la cruz y Dios me aparta para Él en el día de hoy, si yo soy salvo hoy, Dios me dice, ya yo soy justo. Si me muero, voy para el cielo. Pero en realidad, como fue ayer que ocurrió, hoy que ocurrió, yo todavía no soy tan santo. Pero Dios me ha declarado justo. Es como que el juez diga, sí, es verdad que es culpable, pero yo lo voy a dejar ir. Entonces, en ese sentido, Él nos ha justificado. La santificación nos va convirtiendo en justo. En el primer caso me declararon justo. En el segundo caso lo que me están haciendo es cambiándome y transformándome para que llegue a ser justo. La justificación quita la pena por el pecado. La pena que pesaba de ir al infierno, la justificación me la quita. La santificación controla el poder del pecado. En otras palabras, mientras más me santifico en mi vida, menos poder tiene el pecado sobre mí, menos peco, más complazco a Dios. Entonces el pecado va perdiendo poder en mí, aunque nunca se va a ir 100%, pero irá perdiendo poder. Ok, de aquí en adelante comienza la parte jugosa, así que vamos a hablar un poquito de eso. Cuando hablamos de salvación, tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las posibilidades de lo que Dios pudo haber hecho? Aquí hay 4, si usted tiene una quinta, todavía no he encontrado una quinta en las veces que he enseñado esto. Si usted tiene una quinta, me la dice al final para agregarla. Pero básicamente, yo creo que Dios pudo haber hecho varias cosas. Por un lado, Dios pudo salvar a todo el mundo. Vamos a preguntar lo siguiente, ¿Dios tiene el derecho de salvar a todo el mundo? ¿Tiene el poder de salvar a todo el mundo? Claro. ¿Eso es lo que Dios ha hecho? Ok, entonces eso no es, porque no lo ha hecho. Los universalistas piensan que Dios va a salvar a todo el mundo. Eso es una herejía, no es aceptado como parte de la fe cristiana. Dios pudo condenar a todo el mundo. Si Dios condena a todo el mundo, ¿fuera eso injusto? Como un grupito lo cree. Pero si Dios hace y condena a todo el mundo, claro que no puede ser injusto. Nada de lo que Dios haga es injusto. Puede ser que a mí no me guste y yo le llame injusto, pero ¿quién soy yo para juzgar a Dios? Pero la pregunta es si Dios ha condenado a todo el mundo. Lo mandó al infierno. ¿Verdad que no? Ok, entonces la posición 1 y la posición 2 están eliminadas. Me quedan 2 posiciones que son con las que vamos a trabajar en lo adelante. Dios pudo ofrecer la salvación sin garantía y dejar que el hombre escogiera. En otras palabras, aquí está mi salvación, se lo ofrezco al mundo entero y ustedes escogen. Si ustedes escogen, bien, son salvos. Si no escogen, mal, se condenaron. Ok, eso es una posibilidad, ¿sí o no? Ok, la pregunta es si eso fue lo que Él hizo. Ok, vámonos por parte. La última posición, la cuarta, es Dios garantizar la salvación. En otras palabras, Dios mirar para abajo y decir, esta gente dice que pueden escogerme, pero no me pueden escoger y yo voy a escoger. La pregunta es si Dios hizo la tercera o la cuarta. Pero es una de esas dos. La pregunta no es, ¿qué cree el pastor que está enseñando? La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Porque esto es lo que tiene validez. Y es posible, a menos que, bueno, la posición más común en el mundo cristiano es la número 3. Que el hombre es quien elige a Dios. Esa es la posición armeniana.